en materia del marco jurídico con el que justamente se puede trabajar en materia de ingresos. En el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación se establece que es un impuesto, ¿no? Y como tal nos lo define así. Son contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Es decir, ahí cubre a los que están registrados, ¿no? Como empresas, como sociedades, como personas, y también a los que no, es decir, los que llevan a cabo una actividad económica aún y cuando no estén registrados en el SAT o no estén registrados como personas con actividades profesionales o comerciales o bla, 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 son situación de hecho que está prevista por esta ley y que sean distintas a las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos, ¿no? Es decir, los impuestos son todas aquellas contribuciones que no son estas. No son aportaciones a la seguridad social, no son contribuciones de mejora y no son derechos. Existe también entonces la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos de la Federación nos va a especificar cuál es el monto total que la Federación proyectó o estimó recaudar en un año fiscal para poder aplicar pues todos los programas del presupuesto de egresos de la Federación. Hay una característica, ¿no?, de nuestra ley de ingresos, que los ingresos no pueden ser etiquetados para gastos específicos. Esto que mencionábamos en la sesión pasada, ¿no?, que si yo cobro un impuesto ambiental, no puedo asegurar que esa cantidad que yo cobré va a ir directamente a gestión o beneficios ambientales. No pueden ser etiquetados para gastos específicos. Como tal, la Ley de Ingresos de la Federación de lo que se encarga es de recaudar, ¿no?, cómo vamos a obtener esos ingresos. Y por lo tanto lo que va a hacer es explicar cuál es la forma que se le va a dar a esa estructura progresiva que va a ayudar a distribuir estos recursos. Una estructura progresiva, pues nos referimos a cómo se va a lograr ese incremento cada vez o cada año mayor en materia de ingresos de la Federación. Ok, los impuestos también son pues especificados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Ya ustedes lo habían presentado, que en su artículo 31, ahí se especifica que son obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados y municipios en que residen, de una forma proporcional y equitativa, según como lo marque la ley. ¿Cuál ley? Pues la Ley de Ingresos de la Federación, locales y federales. La Ley de Ingresos de la Federación, entonces, su función principal es establecer la vigencia, cómo se van a aplicar las leyes de impuestos, es decir, las leyes en materia contributivas que se aplican en territorio nacional. Entonces, en la Ley de Ingresos de la Federación se van a establecer o se van a activar otras leyes que atienden o que definen y establecen las tasas de cada uno de los impuestos. Por eso es que tenemos que existe una ley de impuesto sobre la renta, una ley del impuesto a valor agregado, una ley donde se especifica el cobro de los derechos por la disminución de la deuda pública y obviamente la vigencia de la ley de ingresos pues va a ser de un año, es decir, cada año tiene que volverse a emitir esa ley y tiene que entrar en vigor, ya habíamos dicho, el 1 de enero. Esta ley además implica ciertos principios de constitucionalidad. Estos principios de constitucionalidad se refieren a la relación que hay entre el marco legal tributario y que obviamente este marco jurídico tributario debe de encontrarse fundado en ciertos preceptos constitucionales, es decir, cada uno debe de tener su ley. Ajá. Y esas leyes que establecen, modifican o fundamentan cada uno de los impuestos no debe de contradecirse con la Ley de Ingresos de la Federación, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obviamente con las otras leyes impositivas. Existe además un principio de legalidad. Estos principios de legalidad nos dice que los impuestos se van a fijar
y se van a regular a través de las leyes, ¿no? Lo mismo, cada impuesto tiene que tener una ley, tiene que estar fundamentada en una ley. De tal forma que no se va a poder cobrar ningún impuesto o contribución que no se haya establecido en una ley. Recuerden, ¿no? Derecho positivo mexicano, si no está escrito en la ley, no puede realizarlo el Estado. Tenemos un principio de obligatoriedad también que nos dice que todos los ciudadanos tienen que contribuir al gasto público de la federación, de las entidades federativas, es decir, a nivel estatal, y de los municipios, es decir, a nivel local, y como tal es una obligación ciudadana de carácter público, y en caso de incumplimiento, pues entonces tendrán consecuencias que se determinen también en la ley, y obviamente va a tener consecuencias para el beneficio económico y social del país. Después tenemos el principio de proporcionalidad. Este principio considera que todos los que deben de pagar impuestos, es decir, todos los contribuyentes, deben de contribuir al gasto público, sí, pero considerando sus capacidades económicas, ¿no? Es decir, lo que veíamos anteriormente de la equidad vertical. El anterior atiende a la equidad horizontal y este atiende a la equidad vertical. De tal forma que según esa capacidad económica o capacidad de pago, va a hacer sus aportaciones a la hacienda pública y obviamente tiene que ser una parte justa, equilibrada, en la medida de los ingresos que percibe, de las utilidades que percibe o de los rendimientos que genera. Pero nunca va a poder establecerse una carga impositiva total ni una ley impositiva que represente el total de los ingresos que perciben. Cuando algo representa el total de los ingresos, pues más bien se está hablando ya de una confiscación, ¿no? No de una aportación fiscal o de una contribución fiscal. Después tenemos el principio de equidad. En este caso, ¿no? Es el que atiende a nuestra equidad horizontal, donde nos dice que se debe de recibir un trato igualitario para todos los contribuyentes al momento de pagar un impuestos, ¿no? Es decir, debe de considerar el objeto gravable, las fechas de pago, los gastos que se pueden deducir, las sanciones en caso de incumplimiento, y debe de ser igualitario para todos, ¿no? La única excepción ahí es lo relativo a las tasas, porque la equidad que se aplica al establecer las tasas impositivas, pues va a ser justamente la equidad vertical. En este caso es equidad horizontal, este principio de equidad. Como tal, entonces, pues hay una característica que es, o una función que es la captación, y como tal la captación se va a definir como la forma en que el Estado va a obtener los recursos para administrarlos y erogarlos, y esto como tal, esta forma de obtener recursos, la administración y su erogación, pues es lo que se llama actividad financiera del Estado o finanzas públicas. La captación de los ingresos hace referencia a los medios que el Estado va a usar para llegarse de recursos económicos para poder llevar a cabo sus necesidades de gasto y las actividades o funciones que van a servir para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos o del bien común. Estas formas de captación van a estar dadas de la siguiente forma. Por un lado, pueden ser los precios públicos, ¿no? Es decir, precios de servicios o de bienes públicos que el Estado percibe por concepto de los beneficios que obtienen sus empresas paraestatales, es decir, que son de su propiedad, donde como tal la utilidad que se obtiene está destinada a atender el gasto público, que es el caso típico de Pemex y el precio de los productos que ofrece. Tenemos además también que otra forma de captar es la emisión de moneda. Como tal, esta es una forma, una fuente de captación de recursos del Estado que tiene para obtener recursos y su principal función o finalidad es mantener una economía estable en cuanto a la moneda que permita mantener el poder adquisitivo. Y bueno, esa va a ser como tal función del Banco de México, ¿no? No propiamente
de la política fiscal. Otra forma de captación, pues, es a través del empréstito público, es decir, de los préstamos. Es una forma de obtener recursos también, ya decíamos, sobre todo cuando lo que se ingresa por otras formas, no alcanza a cubrir esas necesidades de gasto del Estado. Y obviamente se va dando cuando el Estado tiene una disminución de la capacidad económica, es decir, de lo que genera, cuando la economía también no está generando lo que se necesita, y entonces el Estado tiene que solicitar algún tipo de crédito o financiamiento para poder cubrir esas necesidades de gasto público, que es lo que con esta contingencia del COVID están haciendo muchos países, ¿no? Lo que han hecho es ejercer sus líneas de crédito que tienen con el Fondo Monetario o solicitar financiamiento del Fondo Monetario y de fondos de la OMS para poder hacer frente a esos gastos contingentes que están teniendo por la pandemia. Quien se encarga entonces de administrar y aplicar esta política de ingresos va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya lo habíamos mencionado, pero como tal la administración queda a cargo de la Tesorería de la Federación, que es como la caja, ¿no? La caja de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quien se encarga de establecer cómo se van a recaudar, pues es la Secretaría de Hacienda y lo hace a través del sistema de administración tributaria. Y una vez que ya se reciben esos ingresos, pues entonces van a la Tesorería de la Federación, quien se va a encargar de recibirlos, de custodiarlos, de concentrar esos fondos para que se vaya haciendo la dispersión de los fondos y de los valores a medida que van siendo necesitados por las diferentes instancias de gobierno que entraron dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, revisamos rápidamente los ingresos tributarios que hay en México. En México tenemos el impuesto sobre la renta, que es como tal la contribución que va a gravar las ganancias de capital de ciudadanos nacionales o extranjeros que residen legalmente en México, es decir, agencias o sucursales de empresas extranjeras, pero que son residentes en México. Recuerden que esta característica de residencia implica que tienen más de un año realizando actividades económicas en nuestro país. Obviamente esto aplica para empresas extranjeras residentes que tienen una fuente de ingresos en nuestro país. El ICR, como veíamos, es la segunda mayor fuente de ingresos públicos. En algunos años en México, pues ya es la principal, ¿no? Tenemos también el impuesto sobre la renta de personas morales. En el caso de México, bueno, este impuesto, en el caso de México es igual el impuesto sobre la renta, pero hay para personas físicas y para personas morales. En este caso se suman los ingresos netos que tienen las empresas, sin importar dónde se genera, pero de acuerdo a la estructura del impuesto sobre la renta, es un impuesto que normalmente cubre el 30% de los ingresos. Esto permite, esta tasa impositiva permite además deducción de gastos que son necesarios para sus actividades económicas y para sus inversiones, ¿no? Es decir, en el caso de actividades económicas, pues todo lo que corresponde, por ejemplo, a insumos, a materia prima, y en el caso de inversiones, pues la posibilidad de amortizar los intereses que pagan por créditos y la posibilidad de deducir la depreciación que tienen por sus inversiones en activos fijos, y en particular en México es por el método de línea recta, ¿no? Y se aplica así justamente estas posibles deducciones para evitar esta doble tributación, puesto que se aplica a todas las empresas que tienen ingresos sin importar dónde se generan los beneficios. Hay entonces también el impuesto sobre la renta, pero el que se refiere específicamente a personas físicas. En este caso, hay una estructura de ingresos mundial, pero lo que va a considerar es la acumulación de todos los ingresos que puedan tener estas personas físicas independientemente de su naturaleza, es decir, puede ser el ingreso sobre la renta, es decir, ingresos que tuvieron por actividades empresariales, puede ser ingresos que perciben por herencias, por donaciones, es decir, absolutamente todos los ingresos, y se van a aplicar diferentes tasas de acuerdo al nivel de ingresos que tienen las personas, siendo en México la tasa más baja de 1.9% y la más alta del 35% de los ingresos, ¿no? 35% ya decíamos que es justamente a los
a los trabajadores o asalariados. Bueno, particularmente asalariados. Otro impuesto que tenemos es el IVA, que ya decíamos es un impuesto indirecto, es decir, que va al consumo. Este régimen se aplica al valor agregado en todas las etapas de la producción, comercialización y venta al consumidor. En el caso específico de México, se aplica sobre una base tributaria amplia, es decir, sobre todos los productos, con ciertas excepciones como son los alimentos sin procesar, la vivienda y algunos otros artículos que son, por ejemplo, los medicamentos o los libros, ¿no? Bueno, sí, ya lo había mencionado, los alimentos sin algún tipo de procesamiento, ¿no? Normalmente se aplica en México una tasa cero a las exportaciones, sobre todo de empresas INMEX, ¿no? Son importadoras y exportadoras. Importan productos que van a ser transformados aquí, luego van a ser, esos no son vendidos aquí en el territorio nacional, sino que son vendidos al extranjero para su distribución en otros países. Y hay algunos sectores específicos que también tienen una tasa cero de IVA, es decir, no pagan IVA, como son, por ejemplo, los productores pequeños, ¿no? Las empresas micro y pequeñas, algunos otros sectores como por ejemplo el sector agrícola, que no paga IVA. Este impuesto, ¿a quién va a aplicar? Pues a todos los que enajenan bienes, a los que prestan servicios independientes, si se otorga el uso o goce temporal de bienes, y a los que importan bienes y servicios para su posterior exportación. Tenemos otro impuesto que es el impuesto especial de producción y servicios. Este se aplica a una tasa ad valorem, es decir, es una cuota específica según la producción que hay de la lista que están en estos productos de IEPS. Y el efecto del impuesto, pues normalmente va a tender a ser equivalente a gravar todas las etapas de producción y comercialización. Lo que busca es, como tal, que en el momento en que se aplica, por ejemplo, en el caso del IEPS ad valorem del tabaco, su base como tal es el precio minorista y sobre ese se va a aplicar esa cuota específica a la producción. En el caso, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, el impuesto ad valorem se aplica pues justamente según el grado alcohólico que tienen los licores que puedan ser sujetos de este impuesto. Como tal, la aplicación de un impuesto específico en el consumo, pues lo que busca es gravar el consumo de los bienes independientemente de su valor, y en particular eso es lo que pasa con el impuesto sobre productos con alto nivel calórico o azúcar. Hay otros impuestos, ¿no? Que son como tal las contribuciones de mejoras, los derechos, impuestos sobre derechos de propiedad, ¿no? Por ejemplo, el uso de suelo, el impuesto predial. Otro tipo de impuestos pues, son los productos. Y otros impuestos que son también, por ejemplo, sobre el uso de activos. En particular en nuestro país ha existido el impuesto sobre los activos, pero justamente por considerar que es un impuesto que grava la inversión y lo que se busca es fomentar la inversión, pues se ha desaparecido. Y algunas otras transferencias que se tienen que hacer al gobierno que también entra como otras formas de ingresos. Aquí les comparto y les voy a agregar unos artículos en la bibliografía que tenemos. Pero esta es una comparación internacional, para esos que tenían interés sobre cómo se aplican los impuestos, del impuesto personal y el impuesto corporativo. En el caso del impuesto personal, el país que cobra una tasa más alta de impuestos personales es Bélgica, que cobra el 40.7, bueno, esto en 2017, ¿no? Después está Alemania, Dinamarca, Hungría, Eslovenia. A mí, por ejemplo, me pareció interesante en estos países Finlandia. Dinamarca es de los más altos, 36, Finlandia 30.8, Islandia 29.2 y Noruega 27.9, ¿no? Los países escandinavos que tienen un estado de bienestar muy, muy amplio, ¿no? Vean la tasa de impuestos que cobran. El promedio de los países que pertenecen a la OCDE es de 25.5,
tasa de impuesto personal. Y en México nos encontramos acá en el 10.8, tasa promedio de impuesto personal. Esta tasa es así de baja, no en sí misma porque la tasa sea muy baja, sino por todos los sectores que están exentos de pago de impuestos, porque ya decíamos que basta el 35%, y también por todos pues las formas de contratación de trabajadores que como tal pagan impuestos y además tienen deducciones. El que menos paga es Chile, miren qué poquito, 7%. Bueno, y debe de haber menos, pero a lo mejor esos no son miembros de la OCDE. Y de este lado tenemos las tasas de impuestos que pagan las empresas, ¿no? Impuesto corporativo, que particularmente se especifica en la tasa del ICR, impuesto sobre la renta. Quienes pagan una tasa de impuestos más alta son los Emiratos Árabes Unidos, bueno, y eso es lógico por el petróleo, ¿no? Después está Estados Unidos, que pagan de ICR un 40%, por eso ven que cada que hay elecciones, pues ante las promesas de los candidatos, pues siempre está reducir la tasa de impuestos, ¿no? Que pagan. En este caso, bueno, no venía en la lista de Forbes, no venía México, pero bueno, ya sabemos también que nuestra tasa de ICR es, para las empresas va del 5 al 30%, pero en los hechos la tasa de ICR que se paga, más o menos ese fue el dato de 2018, era alrededor del 8% por parte de las empresas, ¿no? Que bueno, está muy por debajo de lo que pagan todos estos países que son los que más pagan esos impuestos. Ok. Bien, entonces, en particular sobre las cuentas del sector gobierno, es decir, el marco tributario, la evolución tributaria que ha habido en México, vamos a tener que en las cuentas del sector público vamos a tener organizados de esta forma los ingresos del país. Vamos a tener, por supuesto, en primer lugar, los ingresos petroleros. Después, en los ingresos petroleros, se especifica en la Ley de Ingresos de la Federación que van a ser ingresos por perforación para la producción de hidrocarburos. Y además en el régimen fiscal actual se incorporan ingresos de petróleos mexicanos, es decir, por las ventas que tiene Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, los impuestos por las diferentes actividades que son exploración, extracción de hidrocarburos, y una proporción como tal del ingreso que obtienen por estas actividades. Tenemos que en el artículo 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE se encarga como tal de transmisión y distribución de electricidad como servicio público, es decir, es una paraestatal. La ley establece que esta es una empresa productiva del Estado. Nos dice en particular en la sección 7 que los ingresos que se obtienen de CFE son los ingresos por la venta de bienes y servicios. Y en el inciso 2 se especifica que los ingresos como utilidad de operación de las empresas productivas del Estado, pues va a ser lo que se va a considerar como ingresos de esta empresa estatal en particular. Otros tipos de ingresos que tenemos en México, pues son por supuesto las cuotas o las contribuciones a la seguridad social, que en particular son las cuotas del IMSS y LISSSTE. En las cuentas del sector público inclusive lo van a encontrar ustedes separado, las que van específicamente a IMSS y las que van específicamente a ISSSTE. Y esto como tal es la suma del dinero que aportan al instituto los trabajadores, los patrones y la parte proporcional que aplica el gobierno mexicano. En 2017, por ejemplo, para determinar cuál era la cantidad de cuotas que se tenía que pagar, se tomaba en cuenta el salario base de cotización de los empleados, el salario mínimo de la Ciudad de México. En 2019 ya se establece, porque acuérdense que se desancla los valores que se establecen en las leyes del salario mínimo. Entonces se establece en 2019 la UMA. En 2016 se crea, bueno, se establece como tal legalmente la UMA y se establece cuánto va a valer. En ese momento, en 2016,
un valor de una unidad de medida correspondía a un peso. De esa forma la UMA era equivalente al salario mínimo. Pero bueno, de 2016 para acá, pues obviamente la UMA ya se ha modificado, pero ahora ya no se considera entonces el salario mínimo. En 2017 se consideraba además el salario mínimo de la zona geográfica. Recuerden que también en ese año se desaparecen las zonas geográficas y se establece el salario mínimo general. Y además se tomaba como tal los porcentajes que se establecen en la ley del Seguro Social. Actualmente pues ya nada más era el salario base de cotización para algunas de las contribuciones la UMA y los porcentajes que se establecen en la ley. La tarifa como tal de seguridad social que ofrece el IMSS particular va a cubrir las cuotas para enfermedad y maternidad, para riesgo laboral, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales, discapacidades y fallas como tal en el trabajo. En este cuadrito, ¿no?, vemos más o menos cómo se establecen. Son estos mismos conceptos que cubre la seguridad social: riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada, guarderías y prestaciones sociales, y una parte más que es el Infonavit, ¿no?, las aportaciones que van para el crédito para la vivienda. Aquí se establece que se pueden aplicar en especie o en dinero. ¿De qué forma? La parte que tiene que pagar el patrón, ¿no?, cuál es el porcentaje que paga, ¿no?, de cada una de estos conceptos de seguridad social. Y aquí nos dice, miren, por ejemplo, que enfermedad y maternidad es una cuota fija por cada colaborador hasta 3 veces la UMA vigente. Y va a haber una cuota adicional si hay una diferencia entre ese salario base de cotización y las 3 veces de la UMA que se establece acá, ¿no? Entonces, esa cuota adicional va a ser de 1.10% más. Bueno, aquí para gastos médicos y pensionados, todo lo que va contribuyendo, ¿no? 5% para Infonavit, bla, bla, bla. La parte que el trabajador va a aportar, aquí también se especifica. Riesgos de trabajo, no. Como tal, la prima la paga completamente la empresa, porque pues justamente la prima de riesgo corresponde a la frecuencia de siniestros que tienen en el trabajo, ¿no? Entonces el trabajador no paga nada. Enfermedades y maternidad, también el trabajador no paga nada, salvo si hay un gran diferencial entre el salario base de cotización y la UMA. Para lo demás, gastos médicos de pensionados y beneficiarios, invalidez, aquí nos dice también en qué proporción se va pagando. Como tal, esta será la prima que se paga por cada uno de estos conceptos de seguridad social. Y nos establece además cuáles son los que se basan en ese salario base de cotización. Y cuáles son los que consideran la UMA, que en particular es el de enfermedades y maternidad. Y en el caso de Infonavit, bueno, también es el salario base de aportación. Ok, además entonces, en México también vamos a tener los ingresos subnacionales, ¿no? Estos ingresos subnacionales, pues son justamente los ingresos que los estados se pueden allegar, es decir, pueden obtener distintos a los recursos por concepto de sus subsidios y transferencias del gobierno federal. En el artículo 52 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, pues establece cuáles pueden ser esos subsidios y transferencias. Y como tal, estos ingresos subnacionales, es decir, los ingresos que obtienen los estados o los municipios, no son parte de la Ley de Ingresos de la Federación, porque cada entidad va a ser responsable de recaudarlos y de aplicarlos en su gasto público. Los que son o van registrados en la Ley de Ingresos de la Federación son los impuestos tributarios y no tributarios que vimos anteriormente, que son justamente establecidos a nivel federal. Los que son propios de cada una de las entidades, esos no entran en la Ley de Ingresos de la Federación. Es decir, esos los obtienen los estados y ellos se encargan de aplicarlos. Es el ejemplo que dimos también en la clase pasada del impuesto sobre automóviles nuevos y el impuesto sobre la tenencia, ¿no?
Estos ingresos subnacionales, ¿de cómo se van a obtener? Pues normalmente de impuestos locales, ¿no? Como el predial, el uso de suelo, por derechos, por ejemplo, los derechos por cobro de agua, derechos, hay otro, se me olvidó ahorita. Bueno, por usufructo, por ejemplo, de fuentes de agua. Se van a obtener también por productos, ¿no? Si hay empresas paraestatales a nivel estatal o municipal, pues entonces también pueden percibir sus productos. Impuestos por aprovechamientos, ¿no? Que ya decíamos que ahí van multas, recargos, etc. Las contribuciones de mejoras, que también pueden establecer cada uno de los países, perdón, de los estados o de los municipios, y otras contribuciones que como tal no pueden estar consideradas o clasificadas dentro de estos tipos. En México, aquí tenemos una evolución de los ingresos de 2011 a 2016. Aquí se puede ver cómo se van modificando. Este cuadrito estaría interesante que ustedes lo actualicen desde información anterior a posterior, porque justamente en 2010 se dio, por ejemplo, la modificación de la tasa del impuesto al valor agregado, que pasó del 15% al 16%. Si ven, el impuesto, bueno, los ingresos que más se obtienen, que tienen mayor peso dentro del PIB, son como tal el ICR, ¿no? Que ha ido mejorando, ¿no? De 2011 a 2016, pasando del 4.7 hasta el 6.5, que fue de los mejores años que se recaudó. Después viene lo que se cobra por IVA, que si ven, este es muy constante, 3.8, 3.6, 3.9, 3.6, 3.9, 3.9, ¿no? Esa es la tasa del 16% durante este periodo y prácticamente es igual, independientemente de si creció o no creció el PIB, ¿no? Vean, aquí sí hay modificaciones del PIB, pero como tal la tasa se mantiene muy, muy igual. Después tenemos los impuestos sobre la producción, impuestos especiales sobre producción y servicios, ¿no? Que no son petroleros, es decir, los que no van sobre gasolinas, que sí ven en una tasa pequeñita, pero también es prácticamente muy constante, entre 5 y 7%, perdón, 0.5 y 0.7%. Después vienen las cuotas al IMSS, que también tienden a ser muy estables, del 1.2 al 1.4. Los ingresos petroleros, estos sí se modifican mucho, ¿no? 2.7, 3, 2.7, 2.4, obviamente por la variación también de los precios del petróleo. Los de CFE, que bueno, estos también tienden a ser bastante iguales, salvo el último año en 2016, que también recuerden ustedes que se dio la reestructuración de CFE. Tenemos después, y bueno, durante esa reestructuración más bien se dejaron de cobrar un poco de impuestos. Después tenemos lo correspondiente a la deuda, que esta también, si ven, es muy variable, ¿no? Se modifica en función de cómo se modifica la situación internacional. Tenemos los derechos petroleros más el Fondo Mexicano del Petróleo, que es este. Estos también se modifican mucho, ¿no? Por ejemplo, eso se disminuyó mucho en el año 2016. Y bueno, tenemos otro tipo de ingresos que, acuérdense ustedes, son los aprovechamientos, otros productos, ¿no? Productos administrativos, bla, 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 ¿no? Que son, tienen una tasa menor. Entonces, como tal, si ven, esta es la evolución. La estructura en sí tiende a ser muy parecida, salvo, por ejemplo, en los que dependen de cuestiones internacionales, como los ingresos de Pemex o los ingresos por derechos petroleros, y obviamente la deuda, ¿no? Que es lo que se usa como para tratar de compensar lo que no se alcanza a cubrir con los ingresos tributarios, en particular, ¿no? ICR, IVA y IEPS. Y bueno, eso sería todo. Espero no haberme tardado demasiado y con eso terminamos justamente nuestra unidad 3, que son los